Ya están con nosotros nuestros primeros invitados, ellos candidatos ya a diputados provinciales. Se trata de Mario Peña. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Bienvenido, gracias por estar acá. No, por favor. Cristina Fofani, del Partido Obrero, muchísimas gracias. Y esperando a Francisco Laiseca. La verdad que este camino de elecciones va a ser replantear un tema importante y va a ser la Cámara de Diputados donde tendrá que darse el debate y allí seguramente estarán ustedes siendo la voz de todos los que realmente queremos este cambio, ¿no? Y el primer cambio que lo plantea, tanto sea el gobernador Gustavo Sáenz, Sergio Leavi o Alfredo Olmedo, el tema de una reforma constitucional. ¿Hay que reformar realmente esto, por ejemplo, la posibilidad de lo que hemos visto en las PASO, donde la gente no sabe ni siquiera qué votar en virtud de una ley que permite absolutamente todo para todos aquellos que quieren ser candidatos? Bueno, principalmente nosotros venimos trabajando en un espacio donde hay consenso en distintos sectores políticos que parte de reformar la Constitución es limitar los mandatos, ¿no? Para evitar intendentes eternos, volver a los 8 años yo te escuchaba en la presentación de 12 años de alguien y 12 años de otra persona. Bueno, capaz que dentro de 8 años podemos decir, y 8 años de Gustavo Sáenz, ¿no? Porque pretendemos volver a 8 años a la gobernación, modificar eso, que los diputados no puedan estar en el mismo cargo durante toda la vida, los senadores también. Y sin lugar a dudas vamos a tener que tener de alguna forma una discusión con lo que está sucediendo. En Salta tenemos 90 partidos políticos que permiten que de alguna forma suceda eso, ¿no? En la máquina que nos toca votar, de que sea realmente muy confuso a veces y muy difícil de identificar, sin quitar representatividad, lógicamente, pero quizás evaluando algunas propuestas que nosotros venimos manejando de quizás subir los pisos para la conformación de nuevos partidos. Quizás los pisos hoy están muy bajos y con 1000 firmas ya podés tener de alguna forma un nuevo partido político, y quizás dentro de 4 años tengamos en vez de 90, 120 y la máquina se complique aún más. Pero evidentemente alguna conversación al respecto vamos a tener en lo específico de cómo se ordena esa máquina de boleto electrónico hacia el futuro, ¿no? Ahora, ustedes, Cristina, ¿cómo creen esa reforma que debiera ser en la parte política, ¿no? En virtud de esto que decíamos. Para lo único que sirve una reforma para nosotros, para el Partido Obrero, es si eso permite que los trabajadores puedan imponer sus reclamos, que son muchos y muy postergados. Por ejemplo, se habla de la cantidad de años de un funcionario electo. No se habla de la revocabilidad de mandato de ese funcionario. Cuando no cumple con lo que el trabajador, la población, el votante le ha mandatado, que en general no lo hace, porque, como ¿Hay alguna constitución provincial en Argentina que tenga esto sobre la revocatoria de mandatos? No hay ninguna, y sin embargo es un mecanismo que se utiliza en otras sociedades europeas particularmente, y sí debería existir. Eso sería, digamos, convincente desde el punto de vista de que se puede efectivamente cambiar un funcionario que no digamos, respeta ese mandato. Ahora, el problema de la revocabilidad del mandato tiene que ir sumado a que un electo gane lo mismo que un trabajador, que un asalariado, el costo de la canasta familiar, porque eso no lo aleja, por ejemplo, de lo que está viviendo la clase obrera, el trabajador para el cual legisla. Pero después sí para ustedes la política en todo lo que es esto, por ejemplo, que hablamos de reformas institucionales, tiene que ir de la mano de lo que adquiere un trabajador. ¿No debiéramos jerarquizar a la clase política y de esa forma exigirle para que de esta forma pueda haber realmente una devolución por parte de aquellos que nos representan para con los ciudadanos? ¿Usted cree que va de la mano todo? Yo creo que hay que jerarquizar al trabajador. Esto quiere decir que todo trabajador Pero tiene también que debemos jerarquizar la clase política, porque si no tenemos una clase política a la que no le exigimos, no la jerarquizamos mal, podemos, digamos, tener leyes que sean consecuentes para con los trabajadores. Pero cuando uno de esos candidatos que luego son electos se borocotiza antes de llegar a un mandato, digamos, determinado, o después se cambia de banca, arma monobloques, como lo vemos todos los días en el Consejo y en la Cámara de Diputados, lo que estamos viendo es una degradación de los partidos políticos. Acá no hay partidos políticos, Mónica. Se podría decir que el Partido Obrero es el único partido político. Los demás se llaman espacios, porque
El Partido Justicialista es una bolsa de gatos. Hay una sumatoria de toda una cantidad de individuos. Vos fijate que en esta elección Alberto Fernández acaba de ganar con la sumatoria de todas las provincias donde, digamos, se fueron aunando los gobernadores y finalmente Alberto Fernández va a gobernar con esos gobernadores, muchos de ellos que no son del palo. Si el kirchnerismo además se sumó a esto, la burocracia sindical se sumó a esto, es porque tenían la voluntad de que aquella explosión que surgió en diciembre del 2017 frente a un Macri completamente devaluado frente a la población, que le reclamaba o le trataba de impedir que le impusieran la reforma previsional. Y luego la burocracia sindical se lanzó a tratar de sacar a la gente de la calle diciendo ¡ay 2019! Y empezaron todo un camino para llevar a los trabajadores a creer que se lo puede sacar a Macri o que se lo podía sacar a Macri con las elecciones. Fue la forma de evitar que los trabajadores a ese gobierno devaluado le impusieran sus reclamos. Ahora, volviendo al tema, ¿no? Para no irnos sobre los ejes que vamos a hablar, eso que decía Cristina, ¿no? Ustedes son gente nueva dentro de la política, al menos en Primero Salta. ¿La gente vota partidos o vota personas? Mira, hay una crisis partidaria importante, no tan solo a nivel nacional, sino incluso también en nuestra provincia. Ya cuando hablamos de alguna forma que hay 90 partidos políticos, evidentemente estamos hablando de que los partidos políticos, pero tiene que ver con ese concepto de no renovación también, ¿no? Hay partidos que lógicamente no se han abierto y los padres han sido los candidatos y presidentes del partido y los hijos también, y digo, de alguna forma también eso no va permitiendo de que nuevos dirigentes vayan surgiendo y que nuevos lugares naturalmente se vayan ocupando. Cuando uno habla no quizás de los tiempos de los periodos de la gestión, sino de la no renovación permanente en la política, cuando uno llega a una banca, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, bueno, si logramos y estamos muy cerquita de poder ir por eso el año que viene, evidentemente el diputado que llegue a una banca sabe que tiene 8 años y que tiene el tiempo necesario para construir. Siempre y cuando la gente plebiscite su gestión. Exactamente, con lo cual, pero naturalmente a los 8 años va a venir una renovación. Y esa renovación entendemos que va a bajar a las estructuras políticas porque hay que seguir preparando dirigentes. Hay muchísima gente en todos los barrios con muchas ganas de participar. Nosotros a través de nuestro partido, por lo menos de Primero Salta, que me han recibido de una forma maravillosa, cada uno de los lugares invitamos a la gente además a sumarse, gente joven, gente nueva, con ganas de crecer en su barrio, con ganas de modificar las cosas. Hay muchos actores sociales, clubes de barrio, digo, distintos dirigentes que de alguna forma nunca han tenido la posibilidad de ser candidatos y de poder involucrarse de lleno a la política. Pero ahora, bueno, Cristina, creo con su experiencia en la política, ¿por qué no resurgen nuevas figuras? Los vemos en el Partido Justicialista y vemos también en otros partidos, por ejemplo, ustedes con figuras muy claves, y también nos damos cuenta que a la hora de renovar, por ejemplo, funcionarios, los mismos funcionarios que estaban en el gobierno de Juan Carlos Romero estuvieron en el gobierno de Urtubey, y nada quita que esos mismos funcionarios continúen en próximas gestiones. ¿Qué nos está pasando? ¿No hay un reclamo social por parte de nosotros como ciudadanos diciendo realmente queremos un cambio? Bueno, quiere decir que no tienen ningún problema en pasarse de un frente a otro, de un partido a otro, porque comparten el programa, la política y los objetivos para los cuales gobiernan. Vos fíjate, ahora vuelve, todo parece indicar, el clan Romero al municipio, de la mano del PJ, que evidentemente va a ganar la provincia con Sáenz. ¿Qué quiere decir? Que lo que tenemos es la vuelta del sector que ha privatizado los servicios de la provincia, como desde los servicios financieros hasta los servicios de agua, de luz, etc. Bueno, en los años 90, y eso ha llevado que en esta provincia efectivamente los trabajadores seamos rehenes de un puñado de empresas. Ese sector viene ahora al municipio a hacerse cargo de los contratos que también Sáenz deja completamente habilitados para seguir haciendo negocios. Ojo, estamos ante una catástrofe social, un país que ha quedado en un verdadero derrumbe después de los 4 años del macrismo. Frente a eso, una intendenta que venga a garantizar los negocios de las privatizadas con los que se hace el bacheo, el pavimento, la recolección de residuos. ¿Qué es lo que va a hacer
con los vecinos. ¿Cuál va a ser la variable de ajuste? Va a ser la obra pública, va a ser el salario de los municipales, va a ser el convenio de los municipales. Entonces nosotros lo que tenemos que mostrarle a los trabajadores, y en ese sentido el Partido Obrero le viene planteando en la campaña electoral, que tenemos que organizarnos fuertemente para impedir justamente que esa variable de ajuste nos lleve a la población a seguir perdiendo conquistas. Ya se incorporó a la mesa Francisco Laiseca. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. De la Unión Cívica Radical, y Así estábamos es. hablando de este entorno que tenemos en vista a las elecciones provinciales. Y ahora vamos con el tema propuestas, ¿no? Mario, ¿cuáles son las propuestas que vos impulsarías desde la Cámara de Diputados? Llegamos a la Cámara de Diputados como legislador. ¿Cuáles son las 5 primeras acciones que plantearías como proyecto de ley para trabajar por el bien de los salteños? Básicamente nosotros dentro del Frente venimos trabajando en cosas que enuncia Gustavo como propuestas lógicamente desde un Ejecutivo y que hay que acompañarlas desde una Cámara de Diputados, pero sin lugar a dudas cuando recorremos la ciudad la gente está necesitando trabajo, hay una problemática de trabajo muy importante. Y nosotros creemos que a través del comercio y del turismo son 2 herramientas en la ciudad que sin lugar a dudas generan trabajo genuino. Y para eso, bueno, lógicamente tenemos una ley de turismo que es del año 1995, que es realmente obsoleta para lo que significa la actividad turística y los cambios que la actividad tiene en la Argentina y en el mundo, con lo cual vamos, si la gente nos acompaña a construir, y tenemos con quién en Salta, además un sector privado pujante, con mucha actividad, con muchos dirigentes de la actividad. ¿La gestión de Urtubey hizo mucho por el turismo? Bueno, desde algunos lugares sí, de no reformar de las bases, como te digo, quizás una ley no, o sea, se ha trabajado muy bien desde el ámbito de la promoción, no ha habido las inversiones quizás en infraestructuras necesarias para que la actividad crezca aún más, pero creo que cuando uno habla de leyes... quedó todo liberado al azar de la parte privada y no el gobierno. Bueno, fue un trabajo en conjunto, que de alguna forma, cuando vos planteás el trabajo fuertemente en la promoción, trabajás para que vengan más turistas, y eso está muy bien, pero también tenés que mirar la casa, ¿no? Tenés que ver cómo está construido y constituido el sector, y que si no tenemos rutas no tenemos cómo llegar a un lugar, que si no hay energía, si en La Puna hoy nos faltan servicios, si en Cafayate de alguna forma querés desarrollar una empresa, no tenés las líneas, no hay líneas telefónicas, bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con la infraestructura para que la actividad se desarrolle, y de una ley que nos permita crecer es fundamental, y podemos hacer una muy buena ley en Salta, que sea un ejemplo incluso para la Argentina. Después sacar el pie, ¿no?, de del almacén de barrio hasta la gran empresa que podríamos pensar, pero las pymes están pasando, y el comercio sobre todo en la ciudad de Salta está pasando una situación bastante particular, y una reforma tributaria para volver a lo que el año pasado el gobierno provincial tomó una decisión de casi duplicar ingresos brutos en un complejo momento macroeconómico de la Argentina, y eso ha producido que hoy tengamos casi 1000 comercios cerrados y con muchas pérdidas de fuente de trabajo. Entonces tenemos que volver esa medida para atrás sin lugar a duda, además de mirar cosas como la educación, la salud y los temas de seguridad que tanto nos duelen, y en la ciudad que la droga, que está creciendo muchísimo, ¿no? Y eso lo tenemos que ver. Cristina, muy puntual, así damos paso al otro invitado. Sí, nosotros vamos por la defensa de los puestos de trabajo, justamente porque se están perdiendo velozmente los puestos de trabajo, no solamente por la actividad comercial, sino también porque se pierden puestos de trabajo estatales. Quiere decir que con los trabajadores estatales, con los trabajadores privados, vamos a la defensa de esos puestos de trabajo. La reapertura de las paritarias, vos lo decías al principio, los docentes vuelven a la carga, pero esto significa garantizar que se reabran, no solamente en términos de un acompañamiento legislativo, sino también en la calle, como nos caracteriza a los concejales y diputados del Partido Obrero. Y después el problema de la tierra y el acceso a la vivienda. En este año no hubo un solo peso para loteos de viviendas, es decir, directamente el Estado se corrió de esa obligación. Para nosotros es fundamental porque hay 35.000 familias que no tienen techo. Entonces vamos a la pelea para que incorporen presupuesto para comprar tierras, para loteo, infraestructura urbana y el acceso a la vivienda a través de la intervención del IPB de viviendas populares. Francisco Laiseca, ¿qué tiene la Unión Cívica para llevar a la sí, Cámara de Diputados? La Unión Cívica Radical y en particular mi figura hemos realizado una campaña muy fuertemente tomando por ahí las demandas de las nuevas generaciones que nos involucran a todos y que por ahí creemos que están ausentes en la política de Salta. Una tiene que ver con la defensa del medio ambiente,
otra tiene que ver con la generación de oportunidades para una juventud que lamentablemente en una Salta que nos gusta a todos, muchos jóvenes están dejándola por falta de oportunidades, llevando sus talentos a otros lugares. Y por otra parte, que comparto quizá con Cristina, la falta de vivienda, ¿no? Entonces vamos a impulsar, si logramos acceder a la Cámara de Diputados, una ley de alquileres que haga que sea más fácil alquilar para muchas familias que hoy en día no tienen acceso a una vivienda digna. Hay 70.000 familias hoy en día que están en carencia de un techo digno. Una ley de alquileres que el Estado te ayude a poner el mes de depósito, la garantía, las comisiones, todas estas cuestiones. ¿Cómo se financiaría esto? Estamos hablando... Con el Estado. El Estado tiene los recursos. Porque vos me decís cómo se financiaría. Lo mismo que universalizar las becas. Hoy en día llevar a tus hijos a estudiar inglés, hoy en día llevar a que hagan un deporte o que practiquen algún tipo de disciplina artística, te vale 1.500, 2.000 pesos. Para una familia de tipo eso es imposible hoy en día en Salta. Pero vos me decís de dónde lo financiamos y cómo financiamos el boleto educativo gratuito con los recursos del Estado, o cómo financiamos los Pumas cada vez que vienen a Salta, cómo financiamos a River y a Boca, cómo financiamos los festivales. Yo creo que las prioridades de hoy en día deberían estar orientadas a generar oportunidades para un montón de jóvenes, y la mayoría de los jóvenes salteños que tienen un montón de talento, que necesitan aprender un idioma, que necesitan ir a una escuela de deporte, a una escuela de arte. Y creo que los recursos están, nada más que lo que hace falta es la decisión política de orientar los recursos que hoy tiene el Estado para eso. Yo me acuerdo cuando era muy joven y empecé a militar en la Unión Cívica Radical, en la Juventud Radical, y firmamos en aquel momento más de 10.000 firmas por el boleto educativo gratuito, y decían es imposible, no se puede financiar eso, y se pudo. El tema es que hay que tener la decisión política de hacerlo, y por eso queremos llegar a la Cámara de Diputados para tomar las decisiones políticas que hacen falta para generar condiciones de igualdad y de oportunidades para todos los jóvenes y sacar a Salta del vergonzante ranking que es ser la segunda provincia más pobre del país, con todo el turismo que tenemos, que yo lo valoro como una política de Estado, con todos nuestros recursos naturales, que también valoro, que todos valoramos la calidad de nuestra gente, pero no podemos seguir siendo una provincia tan pobre siendo a la vez tan rica. Es una gran contradicción, y los radicales en este sentido tenemos para aportar mucho, sea el gobernador que toque ser, sea Gustavo Sáenz, Leavi, sea Olmedo, sea quien sea. Nosotros radicales vamos a ser muy propositivos, por supuesto vamos a controlar, pero vamos a ser muy propositivos para solucionar estos problemas. 1 minuto para cada uno. En caso de que lleguen a la Cámara de Diputados, ustedes tienen un rol preponderante, que no tan solo es legislar, sino controlar, cosa que hemos visto parlamentos y parlamentos donde realmente este control no se hace efectivo, y de hecho después llegan las auditorías cuando pasó la gestión y es muy difícil, digamos, castigar a aquel funcionario que no obró en consecuencia. ¿Hay una política acorde a esto dentro de lo que es el proyecto de Gustavo Sáenz, teniendo en cuenta, por ejemplo, si él llegara a ser gobernador? Es muy difícil controlar cuando uno es oficialismo. Bueno, básicamente son los roles que tiene cada uno de los poderes, ¿no? Dentro de la Cámara de Diputados, uno de ellos es ser contralor, y por eso se nutre de muchísimos partidos políticos y de distintas fuerzas. Más allá de que, bueno, también se va a discutir lógicamente la presidencia de la Cámara, y de alguna forma vamos a tratar desde el espacio del Frente Gustavo Sáenz, gobernador, que hemos hecho una excelente elección en toda la provincia, 17 de 23 departamentos en las PASO, y creemos que el domingo la gente lo va a acompañar incluso más en toda la provincia de Gustavo, con lo cual podemos tener una renovación muy interesante de dirigentes, muchos dirigentes nuevos del interior, pero sí, lógicamente, la función de controlar es básica para un estamento como el legislativo, pero vamos por un ámbito donde debemos generar trabajo, donde debemos estar cerca de los vecinos, donde de alguna forma tenemos que entender la política como ese servicio público, ¿no? Y no como la política a servicio de cada uno del que se sienta allí. Creo que ese es el camino que nosotros en el Frente estamos interpretando, y estamos yendo por ese lugar para generar los cambios que tenemos que generar y poner a Salta en el lugar donde debe estar, ¿no? Los salteños podemos estar mejor, muchísimo mejor de lo que estamos, sin lugar a dudas. Cristina. Sí, no, este régimen político en realidad ha diseñado un sistema que los organismos de control son totalmente ineficaces. Al revés, en general los que llegan a los organismos de control son acuerdos políticos de los bloques
tanto legislativos como de los ejecutivos. Eso lo vemos con el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Una futura Falta. reforma constitucional deberá rever eso también. La única forma en que efectivamente se puede controlar la acción de un ejecutivo es que los trabajadores tengan voz y voto en el diseño de las políticas públicas. Y esto se hace, mira, nosotros estamos convencidos que solo un gobierno obrero puede dar legítima intervención bueno, pero a todos los el problema trabajadores. es, Cristina, hemos visto en estas elecciones que justamente todo lo que ustedes habían conquistado y ganado de aquellas 9 bancas que alguna vez lograron, eso va decreciendo y esa representación se hace imposible. Entonces veamos cómo esa propuesta obrera puede ensamblar en otras ideas y que realmente el trabajador tenga su lugar, más allá Claro. de esa premisa, ¿no?, de querer imponer cuestiones que evidentemente hoy la gente no está acompañando. Eso es cierto, porque vos fíjate, si sumamos los votos de Alberto Fernández con los de Macri y los de Urtubey Labaña, el 95-98% de la población votó a los responsables de esta crisis y de este desastre en el que estamos, es decir, los responsables de esta catástrofe social. ¿Qué quiere decir? Que por ahora la gente, ese 2% que está votando a la izquierda, por ahora el conjunto de la población, no, es decir, piensa que se puede ahorrar este proceso que se está dando, por ejemplo, en Chile, de impedir a través de la movilización popular que te apliquen la política del Fondo Monetario y que te lleven, por ejemplo, a tener que pagar, o digamos a través de la privatización de la salud, de la educación, de las jubilaciones, tenés que pagar todos los servicios que son propios del Estado. Quiere decir que nosotros consideramos que esto inevitablemente, como nos vienen a aplicar la política del fondo, ya Alberto Fernández dijo que va a respetar los acuerdos que dejó hecho Macri con el Fondo Monetario, quiere decir de que los trabajadores nos vamos a tener que organizar. Cualquier control va a venir de la mano de los trabajadores que se organicen para imponerle el salario, el pleno empleo, trabajo genuino y el acceso, digamos, a todos los recursos que lógicamente van a salir de impedir que se siga pagando la deuda. Es decir, Francisco Laiseca, un minutito, el tema del control. Mirá, yo para ser rápido y breve, 2 ejemplos. El martes pasado la Cámara de Diputados no sesionó porque solamente fueron a trabajar 17 de los 60 diputados. Y el martes anterior tampoco sesionaron porque jugaba River Boca. Eso es fundamental para que funcionen bien cualquier gobierno. Eso es fundamental. El control, cuando nosotros hablamos del control, de evitar la corrupción, que es una de las facultades del Poder Legislativo, no es porque no queramos que se hagan millonarios. Por supuesto que no queremos que cobren gratis y que hagan negociados. Pero en realidad esa plata que se llevan, esos negociados, esa corrupción, es la plata que falta en las escuelas, es la plata que falta en la educación. Y en ese sentido decirle a la ciudadanía, a los salteños, que pueden confiar que el radicalismo va a ser súper tajante en estas cuestiones, va a controlar al gobierno, va a mejorar los órganos de control, dennos la oportunidad porque lo vamos a hacer, sea el gobernador que sea, lo vamos a controlar y además no esa parte del control, sino que vamos a ser propositivos para encontrar soluciones a los problemas que demanda la actualidad. Francisco Laiseca, Cristina Fofani, Mario Peñas, muchísima suerte el domingo y esperemos reencontrarnos después del domingo justamente ya electos diputados. Muchas gracias. Muchas Hacemos gracias. una pausa y ya volvemos.